Vamos a comenzar con contraste de hipótesis, que es el tema que vamos a desarrollar. Vamos a ver si lo desarrollamos hoy. Si no alcanzamos completamente el tema hoy, lo vamos a seguir la clase que viene. Antes de empezar el tema de contraste de hipótesis, vamos a hacer una breve descripción de lo que nosotros consideramos que es o que interpretamos por hipótesis, una hipótesis estadística, por supuesto. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, entonces es una asunción relativa a una o varias poblaciones. Ahora, esto que nosotros creemos que va a pasar, esta asunción que nosotros pensamos que va a pasar, puede ser que pase o puede ser que no pase. Por eso digo que puede ser cierta o no. De cualquier forma, la hipótesis se tiene que plantear. Estas hipótesis se puede contrastar, por eso lo de contraste de hipótesis. O sea, contrastar quiero hacer mención a comparar, ¿no es cierto? Esto es, ¿con qué lo comparamos? Con la información que nosotros extraemos de las muestras y lo vamos a comparar con una teoría o una información ya existente. Tanto si nosotros a esa hipótesis se demuestra o si se rechaza, se puede cometer un error. Acuérdense ustedes que nuestro concepto de error es que siempre sucede, que lo que tenemos que hacer es minimizarlo y tratar de convivir con él y sobre todo ser bien explícito, porque todas las personas somos seres humanos, así que cometemos errores. Lo que tenemos que hacer es que ese error cada vez sea más pequeño. Ustedes saben que en estadística el error que nosotros estamos dispuestos a cometer para que un experimento o un ensayo pueda tener validez científica es hasta el 5% de error. De ahí nosotros podemos trabajar con errores menores de 5 o menores, un porcentaje. Cuando nosotros entonces formulamos la hipótesis, vamos a encontrar dos hipótesis. Una hipótesis que se llama hipótesis nula, que la vamos a escribir como H sub 0, y la hipótesis alternativa, que la vamos a denotar con la letra H sub 1. Esta hipótesis nula, nosotros la formulamos, estas dos hipótesis, las formulamos, pero la hipótesis nula con la intención de rechazarla. O sea, que nosotros, ¿qué queremos decir? Que no queremos que pase eso, la queremos rechazar. Ergo, si nosotros rechazamos esa hipótesis nula que habíamos descrito, implica aceptar la otra hipótesis, que es la hipótesis alternativa. O sea que lo que quiero que quede bien presente acá, que siempre lo que se acepta o lo que se rechaza es la hipótesis nula. Si yo les pregunto en un parcial o en un final si la hipótesis nula o la hipótesis alternativa, cuál es la que se acepta y la que se rechaza, ustedes tendrán que responder que la hipótesis nula es la que se acepta o la que se rechaza. Si la rechazo, en consecuencia, acepto la hipótesis alternativa. En esto que habíamos hablado, nosotros, como les dije, vamos a cometer errores.
En estadística vamos a denotar estos tipos de errores en hipótesis, en contraste de hipótesis como error de tipo 1, que es la que estoy señalando acá, y error de tipo 2. ¿Cuándo cometo uno y cuándo cometo otro? Si yo rechazo la hipótesis nula, pero esta es verdadera, la hipótesis nula había sido verdadera, estoy cometiendo un error de tipo 1. Ahora, si yo mantengo la hipótesis nula, digo, esta hipótesis nula es así, pero en realidad es falsa, estoy cometiendo un error de tipo 2. ¿Cuándo estoy tomando la decisión correcta? Cuando mantengo la hipótesis nula y esta es verdadera, entonces una decisión correcta. Y cuando rechazo la hipótesis nula y esta realmente es falsa, es una decisión correcta. Ahora bien, como les dije, no siempre esto va a pasar en todos los casos, ya que vamos a cometer errores y nosotros estamos dispuestos a cometer dos errores que pueden suceder, el de tipo 1 y el de tipo 2. Generalmente, nosotros en estadística trabajamos con el error de tipo 1, que es que puedo rechazar una hipótesis nula cuando esta es verdadera, pero la voy a rechazar únicamente hasta el 5% de los casos. El otro 95% de los casos, yo voy a estar tomando una decisión correcta. Este error de tipo 1, entonces le vamos a llamar error alfa. Entonces, cuando ustedes vean, trabajamos con un alfa del 5% o un alfa del 1%, que estoy tratando de decir que estoy trabajando con un error del 5% o del 1%. Este alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta. De lo contrario, voy a estar cometiendo el error de tipo 2, que es beta, que es la probabilidad de aceptar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, que es lo que habíamos visto hace un ratito en el cuadrito que está acá. Hay una potencia, que es la potencia de la prueba, que es 1 menos beta, que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa, y eso me va a dar una idea a mí de cuán errado estoy. Entonces, en términos de probabilidad, la probabilidad de cometer un error de tipo 1 es justamente el nivel de significación alfa. Es con el nivel de significación que yo estoy trabajando. Acuérdense que cuando hacíamos intervalos de confianza, ya empezamos a ver el nivel de significación. Decíamos, bueno, voy a trabajar con un intervalo de confianza del 95% o un intervalo de confianza del 1%, y nosotros le decíamos nivel de significación. Este nivel de significación alfa, entonces, ahora es la probabilidad de cometer un error de tipo 1, que es el error que nosotros vamos a utilizar para resolver nuestros problemas estadísticos, y en el futuro es el error que estamos dispuestos a aceptar cuando nosotros estamos llevando a cabo nuestros ensayos, nuestras experiencias, nuestros experimentos. La probabilidad de cometer el error de tipo 2 depende del verdadero valor de la media y del tamaño de la muestra. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Alfa y beta están inversamente relacionados. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Eso quiero decir cuando estoy diciendo inversamente relacionado. O sea, cuando yo aumento de la probabilidad de cometer uno de los errores, va a aumentar el otro, y cuando disminuyo la probabilidad de cometer de los errores, va a aumentar el otro. Yo lo que siempre quiero es disminuir la probabilidad de cometer un error alfa.
¿Cuándo disminuyo los dos? Cuando aumento el n. Siempre tengan presente que una de las cosas a tener en cuenta, más allá de que yo tenga un n prefijado con el que trabajo, a medida que yo aumente y me lo permita, ¿no es cierto?, la disponibilidad de tiempo y la disponibilidad económica, a medida que yo aumente el n, ese aumento me va a permitir a mí trabajar con menor error. A medida que yo aumento el n, voy a disminuir el error porque voy a estar más cerca del verdadero valor del parámetro que yo esté buscando. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a perseguir en el contraste de hipótesis? Principalmente, esto nos va a introducir en lo que es uno de los pasos que yo tengo que hacer en el método científico. Justamente la de formular la hipótesis. Uno cuando está haciendo la metodología científica, siempre está bajo, o sea, estás trabajando bajo una hipótesis de trabajo y esta se formula para luego después contrastar. Tenemos que diferenciar entre hipótesis nula y hipótesis alternativa. Hay que declarar el nivel de significación y lo que la significación es. Esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones, saber con qué tipo de error estamos trabajando y vamos a cuantificar el error de trabajo. ¿Cómo contrasto una hipótesis? Supónganse que yo tengo un grupo de personas que las veo por primera vez y a ese grupo de personas yo tomo una muestra. Ese grupo de personas podría ser, no sé, esta clase, la clase de estadística. Entonces yo tomo una muestra de la clase de estadística y digo, bueno, no es en este caso, ¿no? Pero no, digo, creo que la edad media es de, no sé, 20 años. ¿No? Entonces, esta muestra aleatoria, porque bueno, supongamos que todo este rectángulo es toda la población, y esta es una muestra. Yo en realidad no sé si son muchos, son pocos las muestras, pero puedo llegar a la conclusión de que, o puedo pensar, por lo que veo y más o menos por lo que puedo ver de sus historias académicas, digo, bueno, creo que tiene una media de 20 años. ¿No? Y ¿cómo lo describo estadísticamente? Bueno, pongo X raya igual a 20 años. Perdón. Vamos a seguir el ejemplo porque para que lo entiendan. Justo yo estoy hablando de 20 años, pero no es así. Este señor que está acá, el profesor cree que esta muestra tiene 40 años. Toma la muestra de esta población y resulta que la muestra tiene una media de 20 años, no de 40. ¿Se entiende lo que acabo de decir? Olvídense de la clase y nos fijemos en la filmina, ¿sí? Sí, profe. Bien, entonces, lo que él, bueno, se enoja, vemos ahí que se enoja y dice, no, rechazo la hipótesis que yo había dicho que tenía una media de 40. Hay una gran diferencia. Este sería más o menos como uno pensaría. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, principalmente
nos vamos a referir a los parámetros que ya tenemos siempre en los ejemplos, que son la media, la varianza, la proporción. Si queremos contrastarla, debe establecerse antes. De ahí, fíjense, ¿por qué una hipótesis se dice se hace antes de hacer el trabajo? Porque justamente el término hipótesis, la palabra hipótesis, hace referencia, o sea, es una palabra compuesta, de hipo, o sea, de hacer antes, y tesis es una cosa por hacer, algo por hacer. Entonces, la palabra compuesta significa, o tiene el significado, nosotros la podemos interpretar como realizarla antes de hacer el trabajo. O sea, de ahí, cuando yo hipotetizo algo, es pensar algo antes de hacerlo. Seguramente ese término lo deben haber escuchado otra vez. Por eso siempre las hipótesis se hacen antes de hacer el análisis. ¿Cómo identificamos las hipótesis? Acá tenemos la hipótesis nula en el lado izquierdo y la hipótesis alternativa en el lado derecho. La que realmente contrastamos es la hipótesis nula. La alternativa dijimos que niega la hipótesis nula. En este caso, los datos pueden refutarla. En la hipótesis alternativa, los datos pueden mostrar evidencia a favor de la misma. Una cosa a tener en cuenta que no se debería rechazar sin una buena razón. En la hipótesis alternativa no debería ser aceptada sin una gran evidencia a favor. Fíjense que para yo poder tener o decir que la hipótesis o aceptar la hipótesis alternativa, tendría que suceder en el 5%, por lo menos en el 5% de las veces. O sea, si eso sucede, imagínense que yo hago un experimento. Tengo 95 formas que salgan como yo digo, pero 5 formas que salgan como yo no digo. Y sale una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, y todas las veces que hago sale dentro de ese 5%, quiere decir que yo voy a estar rechazando esta otra hipótesis. Ya lo vamos a ver con gráficos, lo voy a expresar mejor. La hipótesis nula y la hipótesis alternativa tienen a prima facie un 50% de probabilidades de que una existe y de la que otra no existe. Yo lo puedo tener, las puedo hacer como que la probabilidad sea igual, sea menor o sea mayor. A ver si entendemos esto. ¿Quién es la hipótesis nula? Por ejemplo, ¿la osteoporosis está relacionada con el género? Podría ser una pregunta. ¿Cómo lo traducimos esta pregunta en lenguaje estadístico? Si nosotros creemos que la osteoporosis está relacionada con el género, podríamos decir que hay una probabilidad del 50%. Sí, porque nosotros decimos que la osteoporosis está relacionada con ser hombre o con ser mujer, hay un 50% de probabilidades de que eso sea cierto. Lo opuesto sería que sea distinto al 50%. Una hipótesis nula sería que hay una probabilidad del 50%. Ahora bien, si yo digo que el colesterol medio para una ingesta, una dieta, es de 6 milimol por litro. ¿Esto cómo lo traduciría en lenguaje estadístico? La media
es igual a 6 milimol por un litro. Lo opuesto a esto sería que sea distinto a 6. ¿Cómo formulo una hipótesis nula? La hipótesis nula sería que la media es igual a 6 y la hipótesis alternativa sería que la media sería distinto de 6. ¿Se entiende? Si yo supongo que la hipótesis nula es cierta, y yo creo que, como hablamos al principio, la mayoría de el 99% de las distribuciones que nosotros vamos a ver tienen esta forma. ¿Qué tipo de distribución es esta que tiene esa forma? ¿Alguno me puede contestar? Normal, profe. Es una distribución normal. Entonces, volviendo al ejemplo acá del científico que dice que él pensaba que la media se iba a situar acá y que iba a ser igual a 40, pero en realidad la media se situó en esta parte porque él sacó una muestra y observó que la media no era como él decía, sino que tenía 20. Entonces, es lo que yo le decía. El resultado del experimento sería improbable que suceda, pero sin embargo, ocurrió. ¿Por qué improbable? Porque se acuérdense cuando nosotros hablábamos de los intervalos de confianza que establecíamos un límite inferior y un límite superior. Bueno, esto es exactamente lo mismo. Cuando yo digo que la media tiene 40, yo estoy haciendo una asunción sobre cuánto va a medir un parámetro, y ese parámetro va a tener un intervalo, porque no es un dato único. Entonces va a tener una región donde puede establecerse que yo estoy diciendo que estoy cerca del verdadero valor de la media. Entonces, si yo estoy trabajando con el 95%, voy a dejar esta parte sombreada para acá. Mi 2,5%, para la derecha voy a dejar el otro 2,5%, que van a ser, en este caso les vamos a llamar los errores que yo voy a tener como aceptados, y en el centro mi 95% de confianza. Ese es el nivel que yo tengo. Entonces, si yo digo que la media tiene una media de 40, bueno, tiene un intervalo de confianza en más y en menos, pero este más y el menos no es tan lejos como este que ocurrió, porque este que ocurrió está aquí. Quiere decir que realmente es improbable que ocurra, pero sin embargo lo hizo. Entonces, ¿qué hace un científico cuando su teoría no coincide con sus predicciones? Rechaza la hipótesis nula. Entonces, esta zona que está acá es la zona donde si hubiera caído, o mejor dicho, yo lo voy a decir acá sobre el eje de las abscisas, donde están todos los valores. Si hubiera caído en la muestra o las muestras sucesivas en algún número en esta recta, hubiera aceptado la hipótesis nula. Pero como cayó acá, la rechazo a la hipótesis nula. Y acuérdense que creo que una de las primeras filminas que le puse era que a la hipótesis nula siempre se la plantea con la intención de rechazar. Si supongo que la hipótesis nula es cierta, ¿no? Que sería el caso de que el científico piensa de que tiene una media de 40, o él predijo
una media de 40, y en realidad esta muestra que tomó salió 38. Acuérdense que uno de los pasos para que esto tenga validez científica es que se pueda replicar muchas veces y siempre salga como yo digo. Entonces, en una muestra puede salir 38, en otra muestra puede salir 42, en otra muestra puede salir 37, pero siempre está alrededor de un intervalo de confianza para ese parámetro. Si hubiera salido 38, estaría dentro de lo que él decía, o sea, vamos a decir que el resultado del experimento es coherente con lo que él decía. Entonces nosotros decimos, si una teoría que hacemos predicciones con éxito queda probado que es cierta, en realidad no tenemos evidencia en contra de la hipótesis nula que nosotros habíamos planteado. No se rechaza la hipótesis nula. O sea, estamos hablando en el caso de que caigamos acá adentro. O sea, no hay evidencia en contra de ella, no se rechaza la hipótesis nula, pero el experimento no es concluyente. El contraste no es significativo. Esto me hace acordar que cuando nosotros, el famoso cuento del cisne blanco y del cisne negro, no sé si cuando dicen, como yo planteo la hipótesis, y yo digo todos los cisnes del mundo son blancos, y que yo vaya a hacer muestras y encuentre cisnes blancos, muchos cisnes blancos no me quiere decir de que todos los cisnes sean blancos. Y hace falta un solo cisne negro, que puede caer de este lado, para poder tirar abajo la hipótesis de que todos los cisnes son blancos cuando hace falta solamente uno solo de otro color para echar abajo la hipótesis. Entonces, vamos a hablar del nivel de significación y las regiones de aceptación y de rechazo. Si yo estoy trabajando con un alfa del 5%, que cuando ustedes, perdón, quiero mostrarles algo, a ver si lo pongo acá. Cuando yo estoy trabajando con un alfa del 5%, ¿no es cierto? Quiero que tengan en cuenta que en términos probabilísticos, cuando yo digo 5%, quiere decir que estoy trabajando con un alfa de 0,05. De 0,05. Acuérdense que 1, o mejor dicho, el 100% es igual a 1 en términos probabilísticos. Así que si yo estoy trabajando con un alfa de 5%, en términos probabilísticos estoy hablando de un alfa de 0,05. Bien. ¿Se entiende? Y ahora vamos a ver. Profe, ¿lo Sí. puede volver a explicar pero con otro número, como ser un 90% o un 95%? Mira, estoy hablando del nivel de significación, o sea que estoy hablando del error. El error con el que vamos a trabajar va a ser de 5% como máximo. Si yo tengo que toda el área bajo la curva
todo está el área bajo la curva, me representa a mí el 100%, ¿no es cierto? Estaría diciendo lo mismo de que toda el área bajo la curva vale en términos de probabilidad 1, y si yo estoy trabajando con el 5%, le tendría que restar las dos colas, la izquierda y la derecha. A ese 1 le resto 0,05, entonces me quedaría el 95% en el área central. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Ahora sí. O, Sí, ahora sí. o mejor dicho, me quedaría el 0,95, hablando en términos probabilísticos. Entonces, si yo tengo las regiones críticas a la izquierda y a la derecha, y estoy trabajando con un 5%, quiere decir que este 5% lo voy a dividir en dos. Voy a tener un 2,5 hacia la izquierda y un 2,5 hacia la derecha. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí, Hola. Sí, profe. profe. Ah, bueno, Sí, sí, se entiende, profe. bien. Entonces nosotros vamos a llamar regiones críticas a estos que están a la izquierda y a la derecha. O sea, que si el dato que yo encuentro cae en estas zonas, son zonas de rechazo de la hipótesis nula. Entonces, esa región crítica son los valores que habíamos dicho improbables, algo que no puede pasar, pero sin embargo pasa. Y estos son números pequeños. Como ya habíamos hablado, el grado de esta significación, nosotros vamos a trabajar con un 5% o menos. Esta región crítica es conocida antes de realizar el experimento. O sea, yo digo, bueno, voy a trabajar con un 5% de error. Lo digo antes. Entonces yo voy a establecer antes el límite donde empieza mi región crítica. Por lo que es fijado por el investigador. Y esta región crítica la vamos a llamar que es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es cierta. Cuando yo tenía el rechazo de la hipótesis nula cuando es cierta, justamente cuando estaba trabajando con un error de tipo 1.